Reciban un cordial saludo, mis estimados amigos y hermanos que nos visitan en nuestro canal Fuente de Vida Eterna Ecuador. Pues ha pasado ya un buen tiempo en el que no he realizado un video y pues bueno, los motivos son por situación de salud. Debo manifestar y explicar que he estado un poquito medio delicado, pero Dios en su misericordia, en su soberanía nos está ayudando a salir, queridos amigos, de esta situación. Entonces estoy con un tratamiento médico, gracias a Dios, estoy en progreso, eso es bueno. Gracias por las oraciones de ustedes, queridos hermanos. La verdad que la oración del justo puede mucho. Bueno, quiero hoy en esta tarde compartir una palabra de aliento para cada uno de ustedes. Sé que estamos viviendo momentos complejos. Si hace mucho tiempo atrás en las anteriores exposiciones les decía que estamos viviendo tiempos difíciles, hoy en cambio se está agravando la situación debido al aumento, al incremento que está dándose de los contagios por el COVID-19. La pregunta aquí es, ¿y como creyentes, como hijos de Dios, qué es lo que nosotros debemos hacer? Una. Segunda, ¿cómo debemos actuar frente a esta pandemia? Tres. O dos, ¿cómo debemos esperar la voluntad de Dios en este tiempo? Bueno, yo creo que las respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Y yo quiero que me acompañen en sus Biblias directamente al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24. Y vamos a dar lectura a algunos versículos de este capítulo. Aquí es nuestro mismo Señor Jesucristo quien introduce las circunstancias o las cosas que estamos hoy viviendo proféticamente, cuando sus discípulos, pues ustedes saben que Jesús salió del templo y los discípulos se le acercaron y le hicieron unas preguntas, y entre estas los discípulos le dijeron que cuándo serán las cosas que Jesús había dicho con anterioridad. Recuerden ustedes que con anterioridad nuestro amado Señor Jesús les estaba mostrando el templo y les dijo que no quedaría piedra sobre piedra porque todo iba a ser derribado. Entonces los discípulos le preguntan, le dicen: Señor, indícanos cuándo serán o sucederá esto. Algunos de los acontecimientos acerca de la destrucción del templo ya se dio. Esto fue profetizado por Jesús. Posteriormente ustedes saben que cuando el general Tito invadió directamente Jerusalén, se cumplió lo que dice que se destruyó prácticamente el templo. Y bueno, hoy lo único que queda es la parte del muro que se llama de los lamentos, que ustedes saben pues es la única parte que queda del templo de Salomón, pero todo se cumplió. Mas sin embargo Jesucristo habla con estas palabras y les dice lo siguiente. El verso 4 dice: responde Jesús cuando los discípulos le dicen ¿cuándo será la señal de tu venida? O ¿cuándo serán los fines de los tiempos? O ¿qué señal habrá? ¿no? Y Jesús les dice: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Notemos nosotros que estamos viviendo en una época tan peligrosa. Igual en el tiempo de Jesús era peligroso porque habían ya falsos maestros, falsos pastores, había gente que quería destruir al mismo Jesús, a nuestro mismo amado Señor Jesucristo. Querían acabarlo, destruirlo. Pero también a lo largo de este periodo de más de 2000 años ha existido muchas corrientes falsas, obviamente cuyo origen es Satanás y no es Dios. Sin embargo, vemos cómo se ha causado tanto daño a través de falsas enseñanzas, a través de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles que propagan sus mentiras, sus engaños, y hay mucha gente que incluso se cree la mentira, toda vez que ellos no están anclados a la verdad. Más que eso, nunca les resplandeció el Evangelio en su corazón. También debo manifestar, queridos amigos, amigas, que Jesús mismo, como Dios, habla con anticipación hace más de 2000 años lo que hoy en día estamos viviendo respecto a esta
pandemia. Jesús les habla de que estos son síntomas de que antes de la venida de Él, y cuando hablamos de la venida de Él, esta es la segunda venida. Porque recuerden ustedes que existen tres, hablemoslo así, apariciones. La primera fue cuando Jesús vino hace más de 2000 años atrás, se hizo hombre, vino, nació, creció, se desarrolló como un ser humano, sin pecado, perfecto. La segunda, esta se llama parusía, que es la manifestación que única y exclusivamente será visible para solo los hijos de Dios, es decir, la iglesia del Señor. ¿Dónde va a darse este encuentro? Es en el cielo, es decir, en las nubes. La Escritura dice que los muertos, Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos seremos levantados, llevados al cielo. Esto se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Estoy convencido que estamos muy cerca de este acontecimiento, queridos hermanos. Es por eso que Dios ha levantado a muchos hombres hoy en día, a sus ángeles, a sus mensajeros, para anunciar acerca de la venida de Cristo Jesús, del Mesías, y de que debemos prepararnos, de que la forma como debemos prepararnos es viviendo de una manera práctica en santidad, apartarnos de la impiedad y tratando con el poder y la ayuda del Espíritu Santo de crecer y madurar en nuestro amado Señor Jesús. Jesús les está hablando y les introduce que uno de los síntomas de que Jesús está cerca, está viniendo por su iglesia, es que se levantarán falsas enseñanzas, que habrá engaño en todo el mundo. Hoy en día vemos en los medios de comunicación de una manera tan masiva cómo a la gente se la está engañando, cómo mucha gente ha utilizado esta pandemia para sobornar a otros, para estafar, para robar, cómo los gobiernos corruptos han utilizado la pandemia como pretexto para también robar. Ustedes miran en los medios de comunicación cómo los gobiernos hacen de las suyas, ¿no? ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado, en este momento obviamente está gobernado por este príncipe perverso que es Satanás. Sin embargo, sabemos nosotros que como iglesia tenemos a un Padre, a un Dios. Nuestro gobierno no es terrenal. El gobierno nuestro es celestial, es decir, nuestro gobierno viene del cielo, porque es Cristo el que está gobernando hoy en día en nuestros corazones. Cristo es el que cuida, el que vela, el que protege a su iglesia, a su pueblo. Cristo es el que guarda a su novia, y Cristo es el que se encargará de sacarla del escenario terrible que vendrá sobre el mundo entero. Yo quiero que por favor me acompañen por un momento a Apocalipsis y vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el verso 10. Las Escrituras dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto Jesús lo está diciendo, está hablando a la iglesia en Filadelfia. Entendamos que en Asia Menor existían 7 iglesias, que son la representación de la iglesia en todo el mundo hasta cuando Jesucristo venga. Entonces, la iglesia en Filadelfia es aquella iglesia que hoy en día está presente en nuestros tiempos. Son los santos que no han negado el nombre del Señor, que se mantienen fieles a Dios y que no han negado su palabra. Jesús sabe que esta iglesia, ¿sí?, hay una puerta que está abierta y dice que nadie la puede cerrar, porque esta iglesia tenía y tiene poca fuerza, pero no ha negado la palabra del Señor ni tampoco el nombre de nuestro amado Señor. Cuando aquí en el verso 10 habla acerca de la obediencia de los fieles de todos los tiempos que representan la iglesia en Filadelfia, que por cierto Filadelfia se deriva de 2 voces, que es filos o fileos, que es amor, Delfos es fraternal, es decir, Filadelfia significa amor fraternal. Esta es la representación de una iglesia madura, que ha madurado, que está reflejando el fruto del Espíritu Santo, que es el amor de Dios en ella. Esta iglesia ha madurado por todo lo que está atravesando, por todas las dificultades que Dios ha permitido que esté atravesando, como este momento. Esta pandemia a nivel mundial es parte del perfeccionamiento
que Dios ha permitido en nosotros como iglesia, y Dios nos guardará de la hora de la prueba. Ahora, lo que estamos nosotros, la iglesia, en este tiempo pasando, es no relacionada, o podríamos decir que esto no es como una prueba en sí mismo, tan amplia o tan grande. Es una pequeña prueba, podríamos decirlo así. Es una pequeña prueba donde Dios está tratando y puliendo a su iglesia, la está perfeccionando para su encuentro. Mas, sin embargo, cuando aquí en el contexto Jesús está hablando a Juan en la visión y le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba, está diciendo el Señor, parafraseando, que Él librará a su iglesia, a su amada, de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, que en Mateo capítulo 24 nos describe nuestro amado Señor Jesucristo. Porque después del engaño que está ahora en el mundo entero a través de todos esos ministros falsos, de la ola satánica que vemos nosotros, que está manipulando incluso a los medios de comunicación, al Ministerio de Salud Pública, a la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben que hay cosas corruptas detrás de eso. Sin embargo, la iglesia tiene que estar más preocupada por cómo está presentándose delante de Dios cada día. Nosotros debemos estar velando por nuestra condición interna, por nuestra forma de vivir, preparándonos, anhelando la presencia del Señor. Este es el tiempo en que todos los santos debemos de procurar, ¿sí?, estar a cuentas con el Señor. Debemos procurar buscarlo más a Él, conocerlo más a Él. Ese es nuestro objetivo. Nosotros aquí en este mundo, amados hermanos, en este tiempo en el que estamos, es necesario decirles, queridos hermanos, amigos y amigas, que más importante es el reino de Dios, su justicia, que las cosas de este mundo, porque el resto Dios se encargará. Sin embargo, Jesús estaba hablando de cajón al inicio que vendría una de las manifestaciones de que estamos ya en los últimos tiempos, es la aparición de la apostasía y el engaño en el mundo entero, porque posteriormente vienen estos representantes del engaño en todo el mundo, y son falsos pastores, falsos profetas, falsos cristos, porque Jesús aquí en el verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día estamos viendo toda esta clase de impostores de la fe. Dice lo siguiente, que también se está viendo y la humanidad ha experimentado durante todo este tiempo, ya más de 2000 años. El verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántas guerras ha existido hasta este momento? De escala mundial, pues hasta ahora ha habido dos guerras, que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Si vamos más atrás, también ha existido guerras directamente. Ustedes saben las guerras de los imperios, del Imperio Romano, del Imperio Egipcio, del Imperio Babilónico, de las invasiones. Siempre ha existido guerras. Pero hoy en día en las noticias escuchamos rumores de guerras, que Estados Unidos le declara la guerra a Irán. Ustedes saben que hace más de 6 meses Estados Unidos fue el responsable de la muerte de un líder allá en Oriente, y ustedes saben la venganza que ellos tienen en contra de los norteamericanos. Bueno, después surgió este virus letal que se propagó por toda la tierra, que ha cobrado más de 500,000 muertes, y infectados van ya más de 12 millones de personas en toda la tierra, y sigue cobrándose la vida de muchas más personas. Esto estaba profetizado. ¿Quién nos dijo que iba a pasar esto? ¿Quién nos habló del COVID-19 y de todas las pandemias? Pues fue nuestro amado Señor Jesucristo. Porque aquí dice: no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ya ha sucedido, ha habido guerras de naciones contra otra nación, y dice: y habrá pestes. Note aquí la palabra pestes. Obviamente, con una pandemia lo que se genera es que la gente, por cuidarse de infectarse o de morir, tratan directamente a toda costa de confinarse, y eso es lo que hoy en día a nivel mundial estamos viendo. Países que están tomando decisiones para que los habitantes no se infecten o no mueran, no se infecten más de los que ya están, y esto lo que ha generado es una baja en la producción económica,
producto de esta baja en la producción económica viene pues las necesidades económicas, la estrechez, el hambre. Por eso aquí esta palabra pestes o estas enfermedades vienen o están unidas con el hambre, es decir, con la pobreza. Recuerden ustedes que hoy en día este COVID ha generado muchos miles y miles de desempleos, por no decir millones de desempleos a nivel mundial. Cómo ha decrecido la economía a nivel mundial, cómo muchas gentes o muchas personas están pasando momentos difíciles, cómo muchos de nosotros, aun como creyentes, estamos viviendo de una manera ajustada, no acomodada, sino ajustada, y que ya por la gracia y la soberanía de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí, hermanos, y poder subsistir porque Dios es bueno y nos ama. Recordemos que las promesas de Dios son tan grandes y entendamos que Dios sostendrá a sus hijos hasta el fin. Entonces Jesús estaba hablando de las pestes hace más de 2000 años. Jesús aquí incluyó lo que iba a venir. Este virus el Señor ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque Él es Dios, porque Él no se sorprende con nada. Él sabe todo lo que iba a suceder, Él sabía. Y dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces, en parte, para el mundo que no tiene a Dios, no tiene esperanza, esto es algo grave. Las noticias para el mundo cada vez van a ser críticas. Y por eso es lo que Dios nos está llamando a proclamar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, a anunciar que solo en Jesús hay salvación, que solo Cristo puede salvar el alma del que está perdido, que solo Cristo puede librar a la gente del infierno cuando se arrepienten verdaderamente de sus pecados, reconocen que ellos son pecadores y quieren recibirlo a Jesús como su Señor y Salvador en sus vidas. Esa es la única solución que tenemos los seres humanos. La humanidad debe entender que algo más importante que una vacuna, que algo más importante que una solución para una pandemia es la solución para su alma. Lamentablemente vemos que en el mundo material la gente valora más una cura física, la gente valora más una vida normal o querer salir a la normalidad, ya no morir, pero no se dan cuenta lo más importante que es la condición de su alma. El alma de miles y millones de hombres se están perdiendo sin Cristo, están muriendo sin Cristo y el resultado es que, como dice Romanos capítulo 6:23, que la paga del pecado es muerte, es decir, una separación que lo que hace es llevar al hombre a un estado de condenación eterna en el infierno. Entonces déjenme decirles, queridos amigos, que la primera pregunta que hicimos al inicio es ¿por qué estamos viviendo este tiempo de pandemia? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Si no me equivoco, creo que era esa la primera pregunta. Bueno, sabemos que hace más de 2000 años, contestando esta pregunta, Dios a través de su Hijo amado ya profetizó que iba a darse esto y que esto era principio de dolores, pero tomar en cuenta que esto era un acontecimiento que Jesús mismo estaba diciéndoles a sus discípulos y hoy en día a la iglesia que iba a suceder, pero que Dios tiene cuidado y protección de los suyos. ¿Cuál es el fin de la pandemia? ¿Qué es lo que está generando esto? Bueno, yo podría decir que en los hijos de Dios, en la iglesia, Dios está llevándonos al arrepentimiento, nos está llamando a ponernos a cuentas con Él, a reflexionar que la vida humana pende de un hilo, que cualquier momento podemos partir de este mundo, pero lo más importante es tener segura nuestra eternidad. Amados hermanos, la gente no valora y no ve como muy importante su alma, ya cuando muchos están perdidos, como el caso del rico y Lázaro. Ustedes saben la historia del mendigo y ustedes conocen la situación que cuando el rico murió él estuvo en un lugar de tormento. Saben que la situación del rico cuando estuvo en ese lugar de tormento fue tan grave, tan horrible, que él incluso decía a Abraham, refiriéndose al padre Abraham, que envíe a Lázaro para que vaya y les avise a los hermanos de este rico que estaba en el infierno de que no vayan a ese lugar. Abraham le dijo a los profetas, a Moisés tienen, óiganlos a ellos. Hoy en día Dios nos ha dado la profecía más perfecta, que es las Escrituras, que nos habla de un Salvador, nos habla de Cristo Jesús, que es la solución para el alma de la persona que se está muriendo.
Me enteré del hermano de un querido amigo y compañero de la universidad que falleció, y también cómo muchas más personas conocidas están muriendo. Y la pregunta que surge es, ¿acaso estas personas conocieron a Jesús? ¿Alguien les habló, les predicó? Yo puedo decirles que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. Creo que Dios dio y da la oportunidad a las personas de que escuchen el mensaje, pero ya es responsabilidad de cada persona si uno acepta a Cristo o no, mis queridos amigos. Creo que las otras preguntas no las recuerdo tan bien, pero bueno, podría decir que Dios tiene un plan en todo lo que hace, un propósito. Pero por sobre encima de todo esto, entendamos nosotros que Dios nos está también llamando a creer y a tener esperanza en Él. Uno de los salmos que hoy en esta mañana en mi devocional personal lo estaba leyendo y orando, era el Salmo 3. Y el Salmo 3 dice en esta parte lo siguiente, dice: Señor, oh Dios, dice, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y yo oraba y le decía: Señor, estamos viendo tiempos críticos donde sabemos que hay un adversario, que es el diablo, que es este mundo con todo su sistema de maldad, y que también es nuestro propio yo, nuestra carne, que siempre se opone en contra de las cosas espirituales. Entonces decía: Señor, mira estos adversarios que cada día se quieren levantar en contra de del deseo santo y limpio que has puesto a través de tu espíritu en nuestros corazones, que es agradarte y buscarte, y que nos afligen constantemente. Y más adelante David escribe esta palabra. Bueno, recordemos que en el contexto David estaba pasando momentos difíciles porque venía atrás de él su propio hijo Absalón, que lo quería matar, y en ese momento David hace una oración una oración, una petición, un ruego por liberación, por salvación. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación, y Dios quiere librarnos a nosotros como sus hijos. Pero Dios quiere, amados hermanos, que dependamos y confiemos totalmente en la providencia de Él. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza, porque dice las Escrituras, no nos apoyemos en ningún hombre, porque las Escrituras también nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando leía en la mañana el verso 3 dice: mas tú, Dios, eres escudo alrededor de mí. Y le digo: gracias, Señor. Gracias, porque esta palabra me hace entender que tú, aunque tal vez yo sea frágil en la manera de entender esto, o a veces en creer, porque a veces nuestra fe nos tambalea por los problemas que pasamos, la palabra es firme, está ahí firme, y lo que Dios quiere es que nos afirmemos en nuestra fe, que ya deje de tambalear la fe y la afirmemos en sus palabras. Entonces entendía que si hay malas noticias, si me vienen noticias en el celular que me dicen que el tal, el fulano de tal, mi amigo, el hermano de no sé quién, ha fallecido, que ha estado así, que en China esto asado, que ya hay otro virus más mortal, que no sé qué, y entonces todo esto, si yo empiezo a creer eso, y cuidado, yo no estoy diciendo que no debemos informarnos los hijos de Dios, pero si yo empiezo a dejar que esto influya en mi carácter, mi vida, mi mentalidad, yo me voy a enfermar y le estoy dando lugar al diablo. Entonces yo digo: no, Dios nos da las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Queridos hermanos, amigos, la palabra de Dios son buenas noticias en tiempos difíciles. Entonces yo vengo a las Escrituras y me doy cuenta que Jesús me está diciendo a mí que Él es un escudo alrededor mío, que Él me va a guardar, que Él me va a proteger. Entonces ahí yo empiezo a creerle y decir: sí, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque estemos pasando momentos complejos por esta pandemia, aunque al lado mío caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, como dice el Salmo 91, a ti no llegará. Yo tengo que creer rotundamente las promesas de Dios. Tengo que con todo mi corazón decir sí y amén. Y estas noticias son verdaderas, no son falsas.
no es algo sensacionalista, no es algo aumentado para causar o llamar la atención o para causar o generar pánico o miedo. La palabra de Dios son las mejores noticias, porque la palabra de Dios sí nos expone, sí nos confronta cuando estamos viviendo en pecado, sí nos reprende, porque es Dios mismo, porque es una palabra viva, porque en ella está el Espíritu Santo, y sí nos llama la atención para que vivamos vidas santas. Pero la palabra de Dios también nos levanta, nos anima y nos hace creer totalmente en las promesas de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero agradecerle a Dios en esta tarde, porque aún más adelante dice en el verso 3, dice que Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Muchas veces el cristiano puede incluso caer en un estado de angustia, de preocupación, incluso de depresión, a tal punto que puede quedarse en un cucho acurrucado y agachado y con miedo. Esa no es la actitud que Dios quiere en un hijo de Dios. David se encontraba humanamente en un momento difícil, porque cuando él dice que Dios levantó su cabeza, quiere decir que David estaba viviendo tiempos difíciles. Probablemente él estuvo en depresión. Muchos teólogos describen que él cayó en un estado de depresión tremenda, pero Dios lo sacó de ese estado de depresión. ¿Cómo fue la forma que Dios lo sacó a David de ese estado de depresión? Cuando David empezó a recordar que tenía un amo, un rey, un Dios, un Padre todopoderoso en el cielo que lo estaba cuidando. Y eso es lo que Dios, a través del Espíritu Santo, lo más precioso es que Él nos hace acuerdo que no estamos solos, que en los momentos adversos o difíciles que estamos pasando, Dios está con nosotros. David dice: con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. David reconoció que quien está sentado en el trono, porque el monte santo representa el lugar sublime por excelencia, donde está el rey, donde está Dios en su trono inmutable, donde nada varía, donde Él controla absolutamente todo. Todo lo que está pasando hoy en día alrededor del mundo está bajo el control de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito en todo. Entonces David dice: con mi voz yo clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Entendamos que cuando nosotros venimos a Dios, Él responde nuestro clamor y debemos creer que Él va a responder nuestras peticiones. Entonces, Hebreos también, capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario creer que Él es real, es Dios, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice las Escrituras. El verso 5, David empieza a experimentar después de la angustia la confianza y la seguridad que Dios le da en medio de las dificultades, porque le dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. Qué precioso saber que el verdadero Hijo de Dios puede experimentar en medio de un momento difícil de pandemia, podría decir en medio de una guerra biológica a nivel mundial. Ese gozo, esa alegría, es posible experimentarla, pero solo en la presencia de Dios. Por eso la importancia de poder nosotros depender siempre totalmente de nuestro amado Señor, buscarlo con todo nuestro corazón, en las madrugadas, en cada momento, tener empezar a acrecentar esa relación que nosotros debemos tener con Él, en leer más las Escrituras, en estudiar más la palabra, en meditar lo que Él nos habla, en levantar cántico de alabanza, de adoración, de victoria, y en ocupar nuestra mente en las cosas espirituales. Gracias a Dios, porque David aquí con seguridad habla y dice: yo no voy a temer a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando nosotros empecemos a entender que Dios está a favor de nosotros y está con nosotros, podremos decir que nada ni nadie, ¿sí?, puede directamente afectarnos y alterarnos, puede amedrentarnos y causarnos miedo, porque dice aquí: no temeré a 10 millares de gente. Recuerdo la prédica de un hermano que decía que en la Biblia Dios habla muchas veces acerca de la palabra no temas, no temas, no temas. Creo que Dios nos dice constantemente a nosotros que no tengamos miedo en la Biblia, porque Él sabe que tenemos miedo.
que muchas veces tenemos temor, que a veces tenemos angustia o ansiedad. Pero qué precioso es cuando Jesús viene y dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Y si Él lo dice, debemos obedecerle. Obedecer quiere decir soltar nuestro miedo y dejarlo en las manos de Dios y empezar a confiar en Él. El miedo es pecado. El miedo no viene de Dios. El miedo, queridos hermanos y amigos, es un arma que Satanás está usando para dañarnos, para destruirnos, para enfermarnos, queridos amigos y queridos hermanos. Entonces, el miedo no viene de Dios. Yo quiero agradecerle a Dios por esta exposición, por esta palabra, y pedir a cada uno de ustedes en casa que, por favor, mediten la palabra, mediten lo que hoy se compartió, y les animo a que pongan su confianza siempre totalmente en nuestro amado Señor Jesucristo. Soy su amigo Gabriel, que Dios los bendiga.